Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente en otro episodio más de su programa Escrito Está, donde estudiaremos junto al pastor Robert Costa acerca de la palabra de Dios. Y antes de comenzar este programa, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos muy contentos y agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu puedas hablar a nuestras vidas el día de hoy y que tu paz, tu bendición nos acompañe hoy, mañana y siempre. Bendice a todas las personas que están viendo este programa y que nunca falte tu Espíritu Santo en la vida de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Y como ya es costumbre en nuestros programas, vamos a iniciar con un hermoso servicio de canto y estaremos entonando dos himnos que en lo peculiar me gustan mucho porque nos hablan acerca del perdón y acerca de la gracia que tiene Cristo Jesús con cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar con el himno número 289. ¿Quién me puede dar perdón? Y vamos a terminar con el himno número 254. Anhelo ser limpio. Disfrutemos y alabemos juntos a nuestro Dios. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé, oh lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio
podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. A lo largo del tiempo, todos nos hacemos preguntas, y una de ellas puede ser cómo nos liberamos los seres humanos de la culpa y del temor. Sin duda alguna, Satanás, desde que ha estado en este mundo, ha estado tratando de hacernos sentir culpables y también hacernos sentir temor. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de este tema? Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Muy bien, a través de Cristo Jesús podemos limpiar cualquier culpa, cualquier temor que tengamos. Y el día de hoy vamos a aprender con el pastor Robert Costa acerca de este tema tan interesante. Y vamos a escuchar una historia muy interesante también de Martín Lutero y de cómo las personas pensaban que obtenían perdón en aquel tiempo y lo que nos decía la Biblia y lo que Martín Lutero descubrió. Disfrutemos de este programa y aprendamos junto al pastor Robert Costa. De leyes caminaba fatigosamente por un camino lleno de baches hacia la aldea alemana de Stutterheim. De pronto, sin aviso previo, el cielo se nubló y una lluvia torrencial desencadenó su furia sobre el solitario caminante. Los truenos sacudían la campiña cuando sucedió. Un rayo salió zigzagueando entre las nubes negras y derribó al estudiante sobre el suelo. Aterrorizado por el pensamiento de que había sido alcanzado por el Todopoderoso, Martín Lutero clamó a su santa patrona diciendo: «Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje». Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Dos semanas más tarde, Lutero entró en el monasterio de la orden agustiniana de los ermitaños para convertirse en monje. Allí Lutero aprendió a temer a Dios y a los allí llamados demonios que lo rodeaban.
Y a medida que se profundizaba su sentido de culpa, de pecado y de culpa, se entregó celosamente a la tarea de librarse del pecado y salvar su alma por medio de las buenas obras. No se privó de ningún sacrificio, desde el dolor físico al estrés mental, en su búsqueda de aprobación. Quería la aprobación divina. Y más tarde Lutero dijo, era un buen monje. Si algún monje hubiera podido ir al cielo por su monastidad, ese era yo. Si hubiera continuado algún tiempo más, me hubiera matado con vigilias, lecturas y otras obras. Y a pesar de sus rigurosos esfuerzos por satisfacer lo que él pensaba que era un Dios lleno de ira, Lutero nunca sintió que su libro de contabilidad estuviera balanceado. Cuanto más trataba, más pecador se sentía. La paz interior y la tranquilidad no lo acompañaban. Sintió que no podría acumular suficientes méritos para obtener el favor y el perdón de Dios. ¿El ser humano recibe el perdón y la vida eterna por hacer más obras buenas que malas? Eso es lo que enseñan casi todas las religiones, aparte del verdadero cristianismo. En la India los hombres caminan con zapatos con púas, con clavos adentro, hacia adentro, con la creencia de que al torturar sus cuerpos están ganando el favor de Dios. Están los flagelantes en las Filipinas, que golpean y lastiman sus cuerpos y algunos se crucifican, otros con látigos y cadenas. Hay otros que caminan sobre el fuego o atraviesan su cuerpo con clavos, buscando el favor por actos de abuso físico. Los budistas creen que pueden obtener mérito para una vida futura construyendo pagodas o alimentando a los hombres santos. Para los musulmanes no hay gozo mayor o mejor manera de obtener el favor de Dios que peregrinar a Meca o morir en defensa del Islam. Y aunque pueda parecer extraño, muchos cristianos hacen lo mismo sin darse cuenta. Asisten a la iglesia, dan ofrendas, siguen la regla de oro, pensando que así obtienen el favor de Dios y así reciben la vida eterna. Yo pregunto, ¿es eso posible? ¿Puede el hombre por algún castigo físico, angustia mental o actos de bondad sobornar a Dios para que le otorgue el perdón y la vida eterna? ¿Podemos ganar la salvación como quien gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿Tiene algún valor hacer sacrificios, trabajar arduamente, tensar todos los músculos espirituales al máximo? Lutero lo intentó, pero finalmente llegó a la conclusión de que si el perdón dependía de las propias obras, él era un hombre perdido. Y se entregó de lleno a la iglesia, ya que le prometía el perdón por medio de las indulgencias, las penitencias y las dádivas. Y cuando los monasterios agustinos lo seleccionaron para encabezar una delegación a Roma en el año 1510, Lutero saltó de alegría. Ninguna ciudad de la tierra tenía tantas reliquias sagradas o indulgencias espirituales. Ahí estaba su oportunidad para ganar el mérito y asegurarse la paz que tanto deseaba. Y Lutero describió la visita de esta manera. Allí está en su libro La Reforma, una narrativa de la historia. Dice, en Roma yo era un santo frenético, corría a todas las iglesias y las catacumbas, celebré varias misas y casi lamenté que mi padre y mi madre estuviesen aún con vida porque me hubiese gustado redimirlos del purgatorio con mis misas y otras buenas acciones y plegarias. Dispuesto a obtener todo el mérito posible con Dios mientras estuviera en Roma, Lutero ascendió a la escalera de Pilato sobre sus manos y rodillas, repitiendo el Padre Nuestro. Y como si fuera poco, besando cada uno de los 28 escalones. Pero mientras ascendía por las escaleras, un pensamiento perturbador lo perseguía. ¿Era esa una forma válida de perdón? Y en la parte alta de las escaleras, Lutero se paró y preguntó en voz alta, ¿quién sabe si esto es así? Y esta inquietante duda lo siguió de regreso al monasterio en Alemania, donde investigó las Escrituras como nunca antes, decidido a encontrar una respuesta para esa importante pregunta. ¿Cómo se salva el ser humano? Y para su sorpresa, al estudiar la palabra de Dios, Lutero no encontró ninguna enseñanza sobre intentarlo con todas las fuerzas o ganar el mérito para hacerse justo. Por el contrario, encontró la buena noticia de que el perdón es gratuito. Y al estudiar el libro de Romanos, Lutero encontró un texto que calmó para siempre su atribulado corazón. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe
vivirá. Y en vez de buscar el perdón por las obras como rezos, vigilias, azotes y subir escaleras sobre las rodillas, Lutero encontró y aceptó los simples pasos de fe que nos da la palabra de Dios, como Dios nos presenta claramente en su palabra. Lutero había dado muchos pasos antes, pero ahora comenzó a dar su primer paso hacia la vida eterna. Esto es, que era pecador y necesitaba ayuda. El apóstol había escrito, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso incluye a Pablo y a Martín Lutero, y también nos incluye a ti y a mí. Bueno, un momento, me dices tú, yo soy una buena persona, no robo, no mato, no cometo adulterio, soy un buen vecino, incluso comparto lo que tengo con los pobres. Eso puede ser totalmente cierto, pero recuerda que Jesús dijo que si odiamos a alguien somos pecadores. Y si mentimos, engañamos o chismeamos, si somos descorteses o insensibles, somos pecadores. ¿Qué te parece? ¿Te ha desagradado una persona tanto como para desear que le sucediera algo malo? ¿Has dicho alguna vez una mentira piadosa o engañado al gobierno? ¿Te has cruzado alguna vez con tus hijos? ¿Has sido impaciente con tu esposo o esposa? ¿Has deseado alguna vez el auto o la casa de tu vecino? ¿Has deseado algo con tanta fuerza o interés como para robar si se te diera la oportunidad? Eso te convierte en un quebrantador de la ley. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Al igual que con las leyes de nuestro país, la desobediencia está penada. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ves? Todos hemos pecado. No cabe ninguna duda. De hecho, si tan solo cometemos 3 actos pecaminosos por día, 3 actos nada más, seremos culpables de 1095 pecados por año. Eso es bastante, ¿verdad? Multiplica ese número por tu edad y tendrás una idea de cuán pecador eres. Es duro, ¿verdad? Sin embargo, es bueno reconocer que tenemos un problema que se llama pecado, porque así podremos buscar ayuda. Si una persona tuviera cáncer y nunca hubiese recorrido el camino para ir al médico, o ni siquiera hubiese reconocido su condición o buscar asistencia médica, finalmente moriría. La misma suerte corre el pecador que no puede reconocer su condición espiritual y buscar auxilio. ¿Por qué? El profeta Isaías nos responde. Vayamos a la Biblia, el libro de las grandes respuestas. Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios es la fuente de toda vida. Y cuando la relación entre Dios y el hombre se cortó por la rebelión de Adán, comenzó a morir. Y Pablo describe el resultado del pecado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Qué gran problema tenemos! Todos somos pecadores. Todos estamos bajo la sentencia de muerte. Pero un Dios de amor no nos menciona las consecuencias del pecado sin darnos la esperanza de la salvación. Y aquí están las buenas noticias, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este versículo, Lutero descubrió que la vida eterna es un don. No es algo que podamos obtener o merecer, porque Pablo escribió lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no puedes salvarte a ti mismo por tus propias obras. Debes depender de la gracia de Dios, el amor y el favor divinos, que son gratuitos. Si pudieras ganarte la salvación, ¿no sería un don? Supongamos que tu empleado te dio un sobre y te dijo que contenía un regalo para ti. Si al abrir el sobre te encontrabas con tu salario de la última quincena, ¿se trataría de un regalo? No, porque tú te lo habías ganado.
No dije empleado, sino el empleador te da un sobre, ¿verdad? Vamos a corregir. El empleador te da un sobre y te dice, aquí te doy un regalo. En realidad no es un regalo. Es el sueldo porque tú te lo ganaste. Pero quizás te estás preguntando, ¿por qué el Dios Todopoderoso que gobierna el universo habría de interesarse por las personas de este planeta apartado en un extremo del espacio? ¿Por qué no abandonó al hombre rebelde y lo dejó librado a sufrir las consecuencias del pecado? La respuesta la encontramos en la primera carta de Juan, que dice, Dios es amor. El amor de Dios por el hombre, que es un enfermo terminal con la enfermedad del pecado, puede entenderse mejor con una ilustración humana. Una joven pareja llevó a su bebé recién nacido a casa. A los pocos días, el niño comenzó a llorar día y noche por un dolor de estómago agudo. Los padres siguieron el consejo del doctor, pero nada daba resultado. Caminaban por la habitación con el bebé en los brazos hasta quedar exhaustos, pero en ningún momento se les ocurrió abandonar al niño o dejarlo para que sufra solo. ¿Por qué? Porque aman a ese pequeño desvalido bebé, y con más razón por causa del dolor y el sufrimiento que está padeciendo. Amigo y amiga, así es Dios. Sus hijos sobre este planeta han desarrollado la enfermedad del pecado y el dolor y el sufrimiento que han tenido que soportar. Solo ha logrado que Dios intensifique su amor por ellos. Dios nunca consideró la posibilidad de abandonarnos. Nunca consideró la posibilidad de dejarnos morir y padecer las consecuencias de nuestra rebelión. Mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Independientemente de cuán bueno o malo seas, Dios te ama y quiere salvarte. No quiere que ninguno perezca. Los gobiernos terrenales no pueden tolerar la ilegalidad y sobrevivir por mucho tiempo. Los violadores de la ley son castigados, pero violar la ley de Dios es aún más serio porque el pecado nos separa de Él, que es la fuente de la vida. ¿Ves? Aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y en el monte Sinaí, el Señor se describió a sí mismo. En Éxodo capítulo 34, 6 y 7 nos dice así. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestro Dios es amante, perdonador y compasivo, pero dice que le resulta imposible pasar por alto la culpa del hombre. No puede ignorar el pecado así como así nomás. No puede cambiar su ley. No puede hacer que lo malo sea bueno. Por eso quienes pecan deben morir porque se separaron de Dios, la fuente de la vida. ¿No hay solución? Sí, amigo, amiga, la hay. Un Dios de amor encontró una manera de salvarnos y ser justo a la vez. Encontró un sustituto perfecto para que muriera en nuestro lugar, pagando la pena por nuestros pecados para que pudiésemos vivir. Y Juan, el discípulo amado, lo explica así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, repite conmigo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a la tierra, vino como hombre, enfrentando los mismos problemas y tentaciones que todo hombre ha enfrentado. Por su vida perfecta de obediencia, demostró que el pecado no tiene excusas. Entonces, como el único representante sin pecado de la raza humana, Cristo tomó voluntariamente sobre sí la culpa de todas las personas que alguna vez vivieron y murió en su favor. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La muerte de Jesús no tuvo la intención de aplacar la ira de Dios, como pensaba Lutero al principio. Jesús se ofreció a morir para salvarnos de nuestros pecados. Y Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo como rescate. Jesús fue el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio.
Bajo la sombra del monte Sinaí, el pueblo de Dios testificaba diariamente por medio de los símbolos y las ceremonias una demostración del plan de Dios para redimir a la raza humana, la raza caída. El tabernáculo es ese templo portátil del desierto construido bajo las instrucciones específicas de Dios. Con los servicios que Dios instituyó, llamaba continuamente la atención del hombre hacia el Calvario futuro, cuando el verdadero Cordero sería sacrificado por los pecados de toda la humanidad, dándonos así a todos la esperanza y la certeza del perdón y la salvación. Ahora el pecador acudía trayendo un animal para el sacrificio. Colocaba su mano sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, entonces tomaba un cuchillo y mataba al animal, simbolizando la forma en la que nuestros pecados provocaron la muerte de Jesús, el Cordero del sacrificio. ¿Estremecedor? Sí, pero la cruz del Calvario que trajo la promesa de la vida eterna al corazón humano fue más estremecedora. Sin embargo, en ese acto, Dios demostró que el pecado trae como consecuencia la muerte, ya sea del pecador o del sacrificio inocente. Y el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios para mostrar su fe en el Hijo de Dios, aquel que habría de morir en lugar del hombre como su sustituto. Jesús era el verdadero sacrificio. Y cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan dijo de él: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y sin embargo, cuán triste es que algunos hombres a quienes vino a salvarse hayan complotado para tomar su vida. Jesús fue golpeado, escarnecido y sentenciado a morir en la cruz, la más cruel de todas las formas de ejecución que se hayan inventado jamás. Esa cruenta cruz estaba destinada para Barrabás, el duro criminal, Barrabás el quebrantador de la ley, Barrabás el pecador, Barrabás el que merecía la pena de muerte. Sin embargo, tal como dice la Biblia, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Murió en aquella cruz. Se identificó con los pecadores en la muerte. Fue crucificado entre dos ladrones. Y cuando Dios colocó sobre él los pecados de todo el mundo, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la terrible separación que provoca el pecado. Jesús no podía soportar la agonía de la separación de su Padre. Quebrantó su corazón. Ese fue el dolor más grande. No fueron los sufrimientos físicos, amados, porque ha habido gente que ha muerto de cosas más terribles de las que murió Jesús. Gente que ha sido explotados por granadas. Muertes horribles. Pero lo grande de esto, la muerte de Jesús, fue algo que afectó, cargó los pecados de todos nosotros, quebrantó, explotó su corazón literalmente. Y la multitud le gritaba: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y era verdad, no podía salvarse a sí mismo y salvar también a otros. Era Dios encarnado pagando el precio por una raza caída, por una ley quebrantada, la paga del pecado. Y de ese modo Dios, con un amor que no podría ser satisfecho hasta que el hombre fuera restaurado a su familia, dio a su propio Hijo para que muriera en lugar del hombre como su sustituto. Jesús fue tratado como nosotros merecemos para que podamos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados y sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Y de esta manera, Dios podía darle al hombre la vida eterna y seguir siendo justo. No por causa de ninguna buena obra que hayamos hecho, sino porque Dios, por un acto de fe y arrepentimiento de nuestra parte, puede darnos crédito por lo que Cristo hizo, la vida perfecta que Él vivió. Y Pablo, el apóstol a los gentiles, dijo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe es el corazón mismo, el corazón de la salvación. Cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. O sea, creer en Jesús significa más que reconocer que murió hace 2000 años. La fe que salva implica creer en el sacrificio de Cristo como la expiación total y completa por cada pecado que hayamos cometido. Es creer que lo que nos salva no es lo que podamos hacer, sino lo que Cristo hizo en el Calvario.
Ningún ser humano podrá jactarse jamás de haberse salvado a sí mismo. La gloria es toda de Dios. Es gracia de parte de Dios y fe de parte del hombre. Es creer en Dios y permitirle voluntariamente que tome el control de nuestra vida por completo. Recibir la salvación es muy simple, pero hay muchos que la hacen parecer complejo. No podemos ganarla, no podemos merecerla, pero un Dios de amor quiere dárnosla si extendemos la mano y aceptamos. Si un amigo te diera un regalo de cumpleaños, ¿tratarías de pagárselo? Por supuesto que no. Lo aceptarías con gratitud. Jesús te ofrece su justicia y la salvación como un regalo de amor. Y aunque quisieras, no podrías pagar por él, pero puedes recibirlo por fe y aceptarlo con gratitud. Solo tienes que venir y arrodillarte al pie de la cruz orando: Dios, reconozco que soy pecador y necesito ayuda. Quiero aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor. Por favor, olvida todo pecado que yo haya cometido y toma el control pleno de mi vida. Gracias por escuchar y responder mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y en ese momento, Dios nos da su vida eterna. El discípulo Juan dice en 1 Juan capítulo 5, versículos 2 y 13, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesús le extiende la invitación a todos, en todas partes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es posible que sientas que eres un pecador sin esperanzas, pero eso no es verdad. Dios puede convertir en victoria la situación más compleja. Ninguna vida es tan mala, ningún pecado es demasiado grande como para que Cristo no lo perdone. En la cruz, Jesús colgó entre dos pecadores, ambos eran criminales comunes. La Biblia dice que mientras estaban colgando lado a lado, con un dolor insoportable, los dos ladrones se burlaban de Jesús. Pero cuando el día se terminaba, uno de los ladrones que, según la tradición, había escuchado las enseñanzas de Jesús y lo había visto sanar, de pronto tuvo una revelación del amor de Jesús demostrado aquel día en el Calvario. Pudo ver las manos y los pies de Jesús cuando eran clavados en la cruz, sin proferir una sola queja. Entonces escuchó la oración vacilante que salía de sus labios con agonía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Toda su vida pasó por su mente en un instante. Reconoció su pecado, sintió su desesperanza, entonces reprendió al otro ladrón por las burlas y luego dirigió sus ojos hacia Jesús. No parecía estar en condiciones de ayudarlo. Sin embargo, había majestad en él, aún en su agonía. Este debe ser el Cordero de Dios del que hablaron los profetas, el Mesías que iba a morir por los pecados del mundo. Y el ladrón arrepentido clamó de las profundidades de su alma: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué promesa! Mirar hacia el futuro cuando todos los que le amen sean reunidos en su reino, tal como Jesús prometió al ladrón arrepentido, quien extendió sus brazos a Jesús en fe y al hacerlo encontró salvación. Amigo y amiga, hoy Jesús anhela darte la misma seguridad. De hecho, en el último libro de la Biblia, Jesús se describe a sí mismo llamando a la puerta de tu corazón, esperando a que lo invites a entrar. Está escuchando y esperando. ¿Por qué no abrir la puerta de tu corazón hoy e invitarlo a entrar y ser tu Salvador y Señor de tu vida? Él está esperando. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por proveernos una salvación tan grande. Gracias por el regalo de la vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Aceptamos ese regalo. Sálvanos en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
¿estás listo para cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Amar a los que no te aman, amar a los malagradecidos, amar a los que no te aprecian y aún a los que buscan apedrearte. Hay algo en el cántico de Moisés que se aplica especialmente al pueblo de Dios en nuestros días. Es el canto de nuestra liberación de la esclavitud del pecado desde que aceptamos a Cristo. Por amor a su pueblo, Moisés estuvo dispuesto a ir a la destrucción. Un hombre dispuesto a renunciar a su vida eterna por otros que aparentemente eran sus enemigos. Ahora es el tiempo de aprender el maravilloso canto de la experiencia con Cristo. Todo el cielo se detendrá a escuchar cómo uniremos nuestras voces en el canto que hace que los ángeles permanezcan mudos. Ese cántico de victoria sobre el pecado. Cristo recobró valor y avanzó para salvarte a ti y a mí. Y nosotros cantaremos el canto de Moisés y del Cordero. ¿Estarás allí para cantar este canto? Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Robert Costa, por esta linda palabra que ha traído el día de hoy. Sabemos que Cristo Jesús es quien vino a darnos vida eterna y salvación y también a limpiar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros temores, ya que solamente su sangre podía cubrirlos. Y a usted que está en casa, invitarle nuevamente a que el próximo domingo pueda conectarse con nosotros en un episodio más de su programa Escrito Está a través de Nuevo Tiempo Honduras. Un abrazo y bendiciones. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.